Muy bien, a ver si esto no me hace gritar. Muy buenas tardes. Hacemos este tipo de inauguraciones, de inicios, de la manera más o menos ceremoniosa posible, de manera que vamos a mantener la forma de trabajo que venimos sosteniendo desde hace ya con ustedes 20 años. Nos acompaña el vicedecano de la facultad, el doctor Gustavo Sonana, nuestra subsecretaria de posgrado, magíster Marcela Polimeni, bueno, y quien les habla, Daniel Prieto Castillo, que soy el director del posgrado. Así que, para mantener esa manera de trabajo, yo voy a revisar con ustedes unas 4 páginas que he escrito. Hemos hecho siempre esto, así que si multiplican 20 por 4, tenemos en 20 años unas 80 páginas. Y luego nuestro vicedecano va a dar por inaugurado el ciclo que empezamos hoy. Hemos recibido un apoyo muy fuerte, como lo hemos tenido siempre. Un saludo de nuestro decano, que está con un problema de salud, pero tanto Marcela como él son egresados de nuestra primera promoción, así que ha seguido muy de cerca todo lo que estamos haciendo. Paso pues a esta primera parte, que consiste en esta lectura. Voy a acomodar un poco. He llamado estas líneas de los estudios a los estudiosos, con una frase muy feliz que planteó hace unos años ya uno de nuestros filósofos intelectuales importantes en Mendoza y en el país, Arturo Andrés Roig. Y después, claro, de los estudios de los estudiosos, 20 años de la especialización en docencia universitaria. Estimadas, estimados colegas, en primer término, los agradecimientos a quienes nos permitieron iniciar y consolidar la carrera de especialización en docencia universitaria. Quiero recordar, estuve con él hace una semana hablando de esto, con todo aprecio al ex rector de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero Armando Bertranú, que en 1994 comprendió e impulsó con fuerza esta iniciativa sostenida con el apoyo del Consejo Superior de la Universidad. Agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, en la persona del doctor Adolfo Omar Cueto, que en el año 2002 nos abrió las puertas de esta unidad académica para permitirnos trabajar con total libertad. A la Secretaría de Posgrado, que nos sostiene en lo que significa administrar un sistema a distancia. Esta es la única carrera de posgrado a distancia de toda la universidad. A nuestra secretaria, Fernanda, Lili y Vanessa, que ya conocen y con las cuales tendrán mucho contacto a lo largo del posgrado. Al equipo de asesoras, tendrán que pararse para que las vayan conociendo. Nuestra coordinadora y asesora pedagógica, Elena Barroso. Elsa Cabrini. Me ha prohibido que diga que fue miembro fundador de la especialización. María Teresa Guajardo, que hoy no nos puede acompañar, también ha tenido un problemita de salud. Sonia Martí. También otra colega es Loana Lombardozzi, que hoy tiene observación de prácticas. Mariela Meljín. Y supongo que llegará enseguida otra colega, que es Vanina Lucero. Tenemos también 2 colegas con los cuales van a interactuar mucho, que son nuestro informático Hernán y Carolina Gómez, también, que nos apoya mucho en el trabajo informático. Y también agradecer a todos quienes han confiado en nosotros durante la trayectoria del posgrado. Además, a ustedes, a los colegas de las Universidades Nacional San Juan Bosco, de la Universidad Provincial del Chubut y de la Universidad Privada de la Cuenca del Plata, con las cuales tenemos convenios y tenemos grupos de trabajo, y a los que se añaden quienes se han inscrito de manera personal en distintas provincias de nuestro país. Ustedes forman parte de un grupo de 180 personas que conforman la 20ª promoción de la carrera. En abril de 1995
inauguramos estos estudios con la idea de ofrecer alternativas de reflexión y capacitación a educadoras y educadores de nuestra universidad. No nos podíamos imaginar entonces que 20 años más tarde estaríamos repitiendo la rutina del acto de inicio tal como la estamos haciendo ahora. Fue siempre así, manteniendo esta estructura, ¿no? No somos amigos de los alardes, los hechos se dicen solos, no hace falta adornarlos con elogios. Pero un camino ininterrumpido de 2 décadas, con 1830 egresados y con la presencia de ustedes para continuar con esta aventura del aprendizaje y del conocimiento en el espacio de la educación superior, un camino así sostenido con tanto vigor representa una experiencia única en el contexto de nuestro país. ¿Qué nos ha permitido llegar hasta aquí? Me detengo en una de las posibles explicaciones. El sostenimiento sin tregua, con un vivo entusiasmo, que no ha decaído nunca, de lo que significa para nosotros la mediación pedagógica, entendida como la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Cuando alguien se elige de por vida para una labor profesional como la nuestra, le cabe la tarea, la responsabilidad de reconocerse de la siguiente manera: como educadora, como educador, estoy en el mundo para que los demás aprendan. Asumimos esto como la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Permítanme traer palabras pronunciadas en abril de 1995, en la ceremonia de inicio de la primera promoción. Decíamos entonces: mucho se ha insistido y se insiste en las funciones de la universidad. Todos conocemos las clásicas que aparecen en los estatutos y son comunes a otros países de la región: docencia, investigación, extensión o servicios. A la luz de esa preocupación por el sentido único de nuestra práctica, hemos agregado otra tan importante como aquellas: la función de la universidad como tal, ¿no?, de promover y acompañar el aprendizaje. Cualquiera puede sonreír ante tamaña afirmación. ¿No cae esto en la docencia? ¿No vienen acaso los jóvenes a nuestras aulas a aprender? De lo que hemos podido apreciar entonces y ahora todavía en no pocas universidades de la región, surge una conclusión que planteo con toda la prudencia del mundo. No siempre la docencia se hace cargo de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Puedo decirlo más fuerte: hay instituciones educativas que se desentienden del aprendizaje de sus jóvenes. Suele suceder así: entre una clase y el examen, parcial o final, los estudiantes tienen la obligación de aprender. Cómo lo hagan no es problema ni de sus profesores ni de la institución. Insisto en la prudencia y en el riesgo de las generalizaciones. Pero cuando un establecimiento educativo se desentiende del aprendizaje de sus alumnos, se desentiende de su sentido último. Me refiero a un aprendizaje no de la respuesta acertada, no de la reiteración textual de lo dicho por otro, sino a un aprendizaje entendido como la apropiación del mundo y de uno mismo. Pues bien, aquí estamos como coordinadores de la especialización, asumiendo luego de 20 años esa función de la universidad, esa tarea, esa inmensa responsabilidad que consiste en promover y acompañar el aprendizaje de ustedes, nuestros colegas. Hablamos nada menos, como lo señalamos en el párrafo anterior, del aprendizaje entendido como la apropiación del mundo y de uno mismo. Colocarnos desde la coordinación en una postura semejante, promoverlos y acompañarlos a ustedes en la apropiación del mundo y de sí mismos a través del aprendizaje, bien puede significar un acto de soberbia. No nos situamos en esas alturas. Somos tan trabajadores de la educación. Me perdí de la línea, ya la encontramos. Somos tan trabajadores de la educación como cada persona que se ha sumado al posgrado y como cada una y cada uno de ustedes. Y si estamos en lugar de gestores de los estudios, nos toca el privilegio día a día, año a año, de aprender de ustedes.
terminemos de desmontar cualquier atisbo de soberbia. No venimos aquí, y esto quiero recalcarlo, no lo hemos hecho nunca, a ofrecer una pedagogía que vendría a traer luz sobre las conciencias ajenas. Nuestra propuesta es tan simple como la caracterización de la mediación pedagógica: promover y acompañar el aprendizaje. Añado las palabras con que abrí esta conversación del título de la ponencia de Roig, para quien era preciso pasar de los estudios a los estudiosos. Aquí estamos entonces, eso sin descalificar la necesidad de líneas de trabajo, de aportes científicos, pero la clave son los estudiosos en cualquier acto educativo. Aquí estamos entonces un conjunto de estudiosos que se reúnen a aprender unos de otros, en búsquedas en textos y contextos, en experiencias propias y ajenas, en otras voces y otras miradas a las que es preciso sostener siempre desde las propias. He utilizado la palabra entonces. Juego con ella apelando a la poesía. Dice Pablo Neruda en uno de sus inolvidables poemas de amor: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Permítanme llevar ese verso a lo vivido en estos 20 años. En 1994 conformamos el grupo fundador del posgrado para proceder al diseño del mismo. Integramos ese equipo Elsa Cabrini, María Teresa Guajardo, nuestra recordada Marta Pisi de Catalini, María del Carmen Esquilarde, Jorge Hidalgo y yo. A cada una le ocurrió, luego de trabajar con generaciones de colegas, lo expresado en las palabras de Neruda. Partimos en ese año de nuestras experiencias personales, del claro convencimiento de la necesidad de renovar la educación universitaria, de algunas intuiciones acerca de lo que podía significar la carrera para dicha renovación. Pero no pudimos anticipar la riqueza de lo que nos llevaría para siempre a no ser los mismos. Me refiero con todo agradecimiento, con toda pasión, a lo que nos dieron generaciones de colegas, a lo que aprendimos de ellos y aprenderemos de ustedes. Aprendimos en primer lugar que sin el diálogo con la práctica y la experiencia de cada una y cada uno de los docentes, no es posible avanzar en una propuesta de transformación educativa. El punto de partida no es una teoría que vendría a iluminar conciencias, ni un conjunto de principios dirigidos a imponerse sobre lo vivido, no es un discurso novedoso en terminología y en bibliografía. El punto de partida es cada educadora, cada educador. O construimos desde ellos y con ellos, o caemos en la ilusión de aprendizaje. Aprendimos que los intelectuales, todos quienes estamos en esta sala y en este posgrado lo somos, todo educador es un intelectual, se construyen por el ejercicio de la escritura en la elaboración de una obra con sentido pedagógico. De eso hablaremos mucho en la segunda parte de este encuentro. Cultivamos durante todos estos años la producción escrita como clave de la reflexión y de la recuperación de la propia cultura, la personal y la social. Ánimo, faltan 15 páginas. Aprendimos a reconocer el valor del tiempo, el dolor de su pérdida en los vericuetos burocráticos, en esfuerzos por sobrevivir a costa de correr de un lado a otro de la ciudad para dar clases. Esto es una constante desde que comenzamos. Nos falta tiempo, si tuviéramos más tiempo. Precisamente ese modo de vida basado en una aceleración destinada a sobrevivir nos ubica a los educadores en un ámbito sobre el cual no hemos reflexionado de manera suficiente, el de la soledad. Si nos destruyen el tiempo, si nos quedan al final de cada jornada solo harapos de tiempo, ¿de dónde sacaremos algo de vida para compartir, para aprender de los demás, para ofrecer nuestra experiencia y nuestra escritura? Ya lo expresaba el querido poeta español Pedro Salinas, refiriéndose a la prisa, uno de nuestros elementos fundamentales de lo que llamamos el juego pedagógico. Dice así: no hay prisa. Decía Salinas con respecto a la prisa:
¿Qué claridades se hallan por la prisa? La breve del relámpago. Tarda noches, la noche en ser auroras. La luz se hace despacio. Toma un poquito de agua. Si no creen que me voy a emocionar después de 20 años, están equivocados. Esto no es un marcapasos, es otro micrófono. Aprendimos que no hay pedagogía posible en la línea de promover y acompañar aprendizajes sin interlocución. Que aprendimos que si en educación no hablamos con alguien desde la presencialidad, desde nuestros escritos, desde la virtualidad, poco podemos contribuir a la apropiación del mundo y de sí mismo por parte de nuestros estudiantes. También insistiremos mucho en esto de la interlocución. Aprendimos que la base de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje es la confianza ligada hasta las raíces al buen trato. No se puede aprender gran cosa de alguien en quien no se cree, sea otra persona o uno mismo. No se avanza en el desafío de la apropiación del mundo y de sí mismo si en el ámbito educativo se siembran distancias y violencia. Ya lo decía don Simón Rodríguez, estamos en el mundo para entreayudarnos y no para entredestruirnos. Apenas esbozo algunos de nuestros aprendizajes. Nos llevaría horas dialogar sobre tanta riqueza de vida y de experiencias. Gracias a ellos hemos crecido y hemos podido sostener la carrera. Aquí estamos, colegas, con ustedes, ayudados por generaciones de educadoras y educadores en las cuales hemos tenido el privilegio de beber sabiduría y experiencias. En este hoy de nuestro primer encuentro, confluyen como ríos las voces de quienes nos sostienen en la existencia. Bienvenidas, bienvenidos a ese río incesante de la vida y del aprendizaje. Muchas gracias. Bien, es difícil superar o hablar después de estas palabras a la vez profundas y sentidas, cargadas de experiencia. Simplemente algo muy muy breve, reflexionar que tal vez habituados al curso y al recurso de nuestra historia reciente, tan hecha de cortos plazos, tan hecha de desmemorias, tan hecha de redescubrimientos edénicos, digo, tal vez nos cueste ponderar que la significación de un proyecto que se va acendrando en el tiempo. Es decir 20 años de la especialización implica que hay detrás un equipo que ha consolidado este proyecto, pero que no solo ha consolidado este proyecto, sino que al mismo tiempo, y creo yo que esa es la clave de su permanencia, está llevando a repensar lo que significa la docencia universitaria y también está formando en prácticas, y el profesor Pito Castillo hizo referencia a una de ellas, pero que a mí me parece, por lo que la experiencia de los que han cursado la especialización significa, y muchos y todos ellos lo refieren, por ejemplo, la práctica del texto paralelo. ¿Qué significa escribir? Obligarse a escribir. Eso es de una significación enorme, realmente enorme. Por lo tanto, no tengo más que celebrar estos 20 años, la continuidad de este proyecto en estos 20 años que estamos, digamos, reitero, celebrando con esta nueva promoción, y simplemente dar por apertura a este ciclo lectivo
no sin antes felicitar a Daniel y a todo su equipo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar un poco. Ustedes ven que el grupo está, las personas que están encargadas de ustedes acá en Mendoza son Elsa Cabrini y Sonia Martí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que a distancia trabaja, como lo mencionaba, en distintos puntos del país desde acá. De hecho, esto lo estamos grabando en video por primera vez, puesto que son los 20 años. Para subirlo a la plataforma estará disponible para los colegas que no están acá en este momento. Tenemos que conversar un poco sobre la metodología, porque de entrada se van a encontrar con algunas cuestiones que hacen a una manera diferente. Yo insisto en aquello de los alardes, ni mejor ni peor, diferente con respecto a cómo llevar un posgrado. Entonces, ese es el motivo de que nos quedemos charlando poco más menos de una hora para ver cómo concebimos este trabajo de promover y acompañar, qué esperamos de ustedes, cómo pueden esperar que los vamos a evaluar. En fin, hay mucho que aclarar acá. De todas formas, en la plataforma hay una pequeña síntesis de lo que voy a desarrollar ahora. Por eso le damos mucha importancia a la presencia de ustedes y por eso ahora vamos a subir esto, también lo que voy a decir ahora, a la plataforma para los colegas que no nos van a estar acompañando en este momento. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Va. En primer lugar, un poquito de historia. Este posgrado tiene sus raíces. A ver, este posgrado es un posgrado original para Mendoza y en primer lugar para la Universidad de Cuyo cuando nació. Nació en el 95 y hasta los fines del 98 fue solo para profesores de la Universidad de Cuyo y luego se abrió a gente de Mendoza y después al resto del país. La historia es anterior. Yo estuve trabajando muchos años fuera del país y hacia 1987, cuando estábamos con la familia viviendo en Centroamérica, Costa Rica fundamentalmente, surgió un pedido de dos universidades de Guatemala, la Rafael Landívar, que es una universidad de los jesuitas, y la San Carlos de Guatemala, que es la nacional, para impulsar dos proyectos de educación a distancia. En aquel tiempo tuve la fortuna de trabajar con un querido amigo, Francisco Gutiérrez Pérez, que es una persona que aportó muchísimo y sigue aportando a la educación en nuestros países. A fines de los 60 publicó un libro que se llamó El lenguaje total, una pedagogía de los medios de comunicación, que hasta ahora se sigue editando. Fue un libro muy importante en su momento. Total que había algún dinero dando vuelta y tuvimos la oportunidad con Francisco de asumir la coordinación de esos dos proyectos de educación a distancia. Uno era para la Universidad Rafael Landívar, para blanquear, como se dice, la situación de alumnos que tenían en 5 sedes regionales, porque era la historia esta de que llegaba un profesor cada 15 días, se quedaba con ellos un día entero y se iban a su casa a ver qué podían hacer para estudiar con algunos libros no diseñados para la educación a distancia. Entonces eran 3 carreras y el pedido era hacer libros de texto para unas 100 materias, con la condición de que los hicieran los propios profesores. La otra, de la Universidad de San Carlos, eran 2 posgrados, uno en docencia y otro en investigación. Bueno, no voy a hacer una historia muy larga, pero fue una experiencia que duró de 1987 a 1995, en los últimos 2 años yo iba y venía porque ya me había radicado, nos habíamos radicado acá en Mendoza, pero duró todo eso unos 8 años. Lo cierto es que de esa experiencia surgieron 2 líneas de reflexión
que sí hemos sostenido hasta ahora en ese sentido. Una hacia la educación formal, universitaria, y otra hacia la educación no formal, o hacia la educación más ligada a sectores mayoritarios de la población, en líneas de lo que se llama la educación popular. ¿Cómo caracterizamos con Francisco Gutiérrez esas líneas? Cuando empezamos a lidiar con los colegas para que los textos tuvieran recursos para facilitarles el aprendizaje a los estudiantes que los veían una vez cada 15 días, nos metimos en un lío horrible, porque los colegas no querían escribir para sus alumnos, querían escribir para ver qué iba a opinar el otro colega. Les costaba mucho adaptarse a hablar con los estudiantes, a escribir para ellos, a hacer pedagogía con los estudiantes. Bueno, 1000 anécdotas, ¿no? Era una experiencia cuando estábamos explicando lo que queríamos, que trajera algún relato, alguna experiencia, alguna anécdota. Un colega estaba muy enojado, se le notaba que estaba muy enojado, y al final me hizo 2 o 3 preguntas, que al final le tuve que decir, bueno, a ver, conversemos. Y él me dijo algo que no voy a olvidar nunca, lo he escrito por ahí. Dice, ¿usted me quiere decir que yo tengo que escribir para que mis alumnos me entiendan? Yo, a punto de desmayarme, azorado, le dije, sí. Se paró y me dijo, yo no escribo para que mis alumnos me entiendan. Se fue para siempre del posgrado. No del posgrado, sino de esa experiencia. Pero ese era el criterio. Pasaron tantas cosas que un día podríamos conversarlas. Muy interesante en este sentido. Y de a poco empezó a aparecer una palabra, en ese avanzar colega con colega, revisando los textos, conversando, ¿no? Que acá se podría agregar esto. Empezó a aparecer la palabra mediación. Solita la palabra mediación. La palabra mediación está en cuanto autor se quieran, pero empezó a aparecer en ese contexto. Y empezamos a decir, esto no está mediado, esto no está bien mediado, hasta que llegamos a la expresión mediación pedagógica. Así nació. Hay otros autores, pero en nuestro contexto y en nuestra experiencia nació así. Y cuando hacia 1991 con Francisco decidimos escribir un libro sobre lo que habíamos vivido en esos ya 4 años, le llamamos la mediación pedagógica, apuntes para una educación a distancia alternativa. Así nació una primera versión de un eje que atraviesa todo el posgrado. Entonces van a estar trabajando con este concepto también. Más adelante, 3 años más tarde, escribimos un segundo libro que se llama Mediación Pedagógica para la Educación Popular. Bueno, esa es la historia. Mucho más compleja, pero por ahí viene una síntesis para que sepan de dónde venimos. En 1993, en el regreso a Mendoza, asumí la dirección de posgrado de la universidad, por la invitación de nuestro querido Armando. Y el secretario académico que estaba entonces, a fin de ese año, 93, pasó a dirigir, a crear, en realidad, a construir los ITU, los institutos tecnológicos. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Oscar Salomone, que muchos de ustedes conocen. De manera que yo pasé a ser el secretario académico de la universidad. Y así que por allá, habíamos hecho algunas cosas antes. Habíamos hecho un curso interuniversitario de docencia, habíamos hecho un foro universitario de docencia. Y ya cuando me tocó tomar la secretaría académica, fui con la propuesta a Armando de decirle, hagamos algo acá, porque la idea era hacer, entre 4 universidades de la región, una especialización en docencia universitaria. Pero ¿qué pasaba? Los amigos de las otras 3 universidades querían hacerla presencial, porque en aquel tiempo hablar de educación a distancia sonaba muy feo todavía. Ha costado muchos años legitimar la educación a distancia en la universidad, y en aquella altura había iniciativas, había una asociación nacional, pero se miraba con mucha desconfianza esto. De manera que las otras 3 universidades dijeron, no, nosotros nos vamos presencial. En aquel tiempo la universidad nuestra tenía 3.200 profesores. Y nosotros decíamos, queremos aportar a la educación, queremos colaborar.
De esos 3.200 profesores había un 7% con título de posgrado, 7 u 8%, que la mayoría eran médicos por los títulos de pediatra, todo lo que ellos hacen para sus especialidades. Entonces, hicimos esta cuenta con Armando. Si hacemos una especialización presencial, con suerte sacaremos 50, 100, exagerando, colegas cada 2 años. Saque la cuenta para llegar a 2.000 o a 1.000. Se empieza a sumarle cada 2 años 30, 40, 50 personas. En cambio, la educación a distancia se nos abría como nació, con el intento de abrirse a números grandes y a legitimar procesos de democratización de la enseñanza. Bueno, todos estos argumentos se los planteé a Armando, me escuchó con mucha atención, me dijo, vamos para adelante, por un lado. ¿Cuánto puede salir esto? Lo planteamos de entrada como queríamos que fuera, es decir, con un equipo que sostuviera esto. Porque muchos posgrados, hasta ahora en no pocos casos, se organizan con muy pocos recursos, porque no hay una directora o un director bueno, una secretaria, y muchas veces sin un cuerpo docente, con gente que viene de afuera a dar los cursos, ¿no? Gente importante, pero nosotros dijimos necesitamos un equipo, la gente tiene que recibir, en aquel tiempo les dábamos el libro impreso de cada módulo, vamos a escribir los textos ad hoc para el posgrado, no vamos a traer el texto base, habrá otras lecturas, pero va a ser producido por nosotros, va a haber que pagarle a la gente, yo escribí el primero, pero va a haber que pagarle a la gente de los otros módulos, y necesitamos gente que por lo menos esté a 2/3 de dedicación exclusiva en el posgrado. ¿Y eso cuánto vale? En aquel tiempo, $100.000 al año, al 1 por 1. Eso fue el presupuesto que planteamos. Armando lo pensó, creo que 4 segundos, dijo, sí, además va a ser gratis para la gente. El posgrado nació para las 4 primeras promociones, sin costo, pagaba a la gente 50 pesos por todo el posgrado. Después vino el efecto tequila, vinieron otros criterios, y bueno, hubo que salir, pero ya cuando hubo que salir al mercado, ya estábamos instalados nosotros. Estábamos instalados, estábamos legitimados y había gente que había egresado, y así empezamos a trabajar. Ese fue nuestro origen. Podríamos haber dicho, bueno, nos traemos lo de Guatemala. Había que hacer algo totalmente distinto. Y así nació. Tuvimos todo el año 94 para planificar, diseñar el posgrado y para elaborar los materiales de los 2 primeros módulos. Que insisto, al comienzo era libros impresos, fotocopiadores, en fin, aquel mundo analógico. Discutimos muchas cuestiones a lo largo de ese año de trabajo con los queridos colegas de entonces. Por ejemplo, la estructura del posgrado. Ustedes saben que el posgrado tiene 4 módulos. La enseñanza en la universidad, el aprendizaje en la universidad, la educación superior y la pedagogía universitaria, como punto de llegada, si bien aparece antes. ¿Por qué fue objeto de análisis eso? Y porque hay muchos posgrados que se parecen al grado, en lo peor que tiene el grado. Porque el grado tiene un problema que es que está dividido en materias. Y si usted lo lleva al posgrado, eso puede encontrarse con un posgrado de 15, 20 materias. Nosotros decíamos, hagamos un posgrado a distancia, porque fíjese usted cuando lo manda a alguien a estudiar a distancia que tiene 6 materias a la vez o 5, y tiene 10 o 12 horas semanales para estudiar. Entonces él dice, bueno, a ver, ya tengo 6 materias, 12 horas semanales, le dedico 2 horas a estas 2. El pobre o la pobre al poco tiempo está mareado, no se puede estudiar a distancia saltando de una materia a otra. Entonces el criterio fue, hagamos módulos donde confluyen elementos de distintas disciplinas, pero 4 módulos. Cada persona que participa va a trabajar un módulo, solo ese, después el otro va a estar concentrado en una totalidad. Esa fue una decisión nuestra. Otra decisión tuvo que ver con la caracterización que hice de la mediación pedagógica. La promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Todo esto tengo que decirles algo. Mientras diseñamos el posgrado, Bertranú hizo que el posgrado dependiera, en sus primeros años, hasta el año 2002 que nos vinimos a esta facultad, dependiera del rectorado. Por lo tanto, en el año de diseño, nuestro consejo directivo era el Consejo Superior.
porque dependía del rectorado, así que tuvimos que ir a negociar con la Comisión de Docencia y Concurso. Qué bien, mucho diálogo, pero cosas como las que voy a decir ahora. Promoción y acompañamiento del aprendizaje. Y yo no lo decíamos entonces, pero lo teníamos muy claro. Buen trato. Buen trato. De eso nos preciamos. Buen trato. Nos preciamos hasta ahora. No lo andábamos diciendo. Lo decimos ahora, ya estamos grandes, pero en aquel momento no lo decíamos. Entonces, una colega de la Comisión de Docencia y Concurso, con la mejor buena intención, porque no era para molestar, sino había mucho entusiasmo, dice, bueno, yo traigo una propuesta, es que tenemos que hacer un concurso en la universidad para elegir a los mejores asesores. Bueno, el asesor es el equivalente, o asesor es equivalente al tutor en la educación a distancia. Después charlamos de por qué no usamos la palabra tutor. Entonces yo estaba sentado ahí y reaccioné, pero así no. Ni sueñe, le dije. Fue mi reacción, ni sueñe. Bueno, después me tuve que explicar. A ver, está bien, hacemos un concurso. Nos ganan el concurso los mejores, o las mejores. Ajá, bien. Por sus antecedentes, por la capacitación que ha recibido, por la investigación. Ajá. ¿Y si esa persona tiene problemas de comunicación con sus colegas? Porque al final y al cabo, este posgrado era a distancia, pero no porque la gente de la Universidad Cuyo estuviera a distancia, nos cruzábamos por los pasillos todos los días. Era a distancia porque les permitimos estudiar en su casa. Entonces, mi argumento fue muy sencillo. Al posgrado no podemos traer para algo tan delicado como promover y acompañar el aprendizaje de nuestros colegas, gente que pueda tener conflictos con los colegas. Lo aceptaron. ¿Y a quién se va a traer? Y algunos amigos míos. Con toda claridad. Ya habíamos trabajado con Elsa, María Teresa. Bueno, María del Carmen Gilario de Bárcena había sido compañera cuando estudiamos en la facultad, la carrera. Jorge Hidalgo, otro amigo queridísimo, que un lujo que tuvo esta universidad, Jorge Hidalgo. Se ha jubilado. Bueno. Marta, otra colega, compañera. Bueno, armamos un equipo con gente que nos queríamos, que nos respetábamos y que yo sabía que no eran conflictivas, punto. Así de simple. Después vino la evaluación de la universidad y cuando vino no había nacido la CONEO, cuando vino el evaluador que dirigía todo, me dice, Daniel, dice, ¿cómo armaste el equipo de la especialización? Hacía 1 año y medio que la estábamos dando. Le digo, ¿la verdad burocrática o la verdad? No, la verdad. Y le dije, está bien, adelante. Así lo hemos hecho hasta ahora. Sí, vamos buscando gente que pueda colaborar y trabajar en ese sentido. El otro tema, entonces, ligado a eso, por ejemplo, discusiones como esta. Bueno, son 4 módulos, sí. Ajá. Bueno, entonces tendrían que rotar los tutores y las asesoras. Un módulo que lo tome uno, el siguiente otro, el siguiente... No, un tutor, una asesora para toda la carrera. Aquí hay un diálogo que dura toda la carrera. Todo esto lo fuimos viendo y lo hemos probado 20 años, no nos equivocamos. Hemos cambiado cosas, pero en estas decisiones fundamentales, ya les hablaré después del método de trabajo y de cómo evaluamos, no nos equivocamos. Y así es como vamos a trabajar con ustedes. Tienen una asesora para toda la carrera. Bien. Mencionó Gustavo una de las bases fundamentales de nuestro posgrado. Siempre hacía la mímica, lo voy a hacer con estas hojas, pues antes cuando estaba impreso el libro, la gente llegaba y entraba con un libro en la mano, el libro base de cada módulo. Entonces el primer día, cuando daba esta charla, si este era el libro que tenía en la mano, yo le decía, bueno, ustedes tienen ahí un texto, ¿ven? Este primer texto lo escribí yo, acá estoy. ¿Lo ven? Sí. Bueno, para aprobar me tienen que devolver un texto escrito por ustedes. Ese es el gesto que hice durante los años que duró la versión analógica del posgrado. Este posgrado descansa sobre la escritura y la lectura. A ver qué digo, la escritura y la lectura. El posgrado está organizado de tal manera que, además de lo que supone las propuestas teóricas, estamos complicados. Bueno, ahí lo acomoda Pedro.
además de las propuestas teóricas, metodológicas, los conocimientos que vamos compartiendo, el posgrado está organizado sobre la base de todo eso y de prácticas de aprendizaje. Cada módulo tiene 8, 10, 12 prácticas de aprendizaje que ustedes... ¿Me corro? ¿Me quedo quieto? Bueno, cada módulo trae 10, 12 prácticas de aprendizaje que ustedes tienen que resolver. Y el producto de esa resolución de la práctica se expresa por escrito. ¿Sí? Se expresa por escrito. Esto a lo mejor sí me voy para atrás. Esto significa que no es solamente compartir un concepto, sino que algo hay que hacer con él. Y esto significa uno de los trabajos fundamentales de nuestro posgrado. Insistimos, cambiamos textos, buscamos autores, etc. Pero el eje de nuestro posgrado es pensar las prácticas que les vamos a proponer a ustedes. Y ahora lo digo de esta manera. La mayor responsabilidad de un sistema educativo nacional, sea en el plano que sea, primaria, en el plano que sea, de los distintos subsistemas, de una universidad, de una carrera, de una cátedra y de cada una y cada uno de nosotros. La mayor responsabilidad en cuanto a educación se refiere consiste en lo que le pedimos a los demás que hagan para aprender. Nuestra mayor responsabilidad es qué le pedimos al otro, qué hacer le pedimos al otro para que aprenda. Porque yo te puedo pedir cosas humillantes, tediosas, inútiles, o te puedo invitar a desafiar el conocimiento, a buscar. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Ahí está parado, ahí está lo que quieran de las corrientes educativas. En ese hacer está parado todo lo que nos corresponde trabajar. Por eso yo decía allá en el 1995 que nuestra gran responsabilidad es esa función de promover y acompañar el aprendizaje. Porque el aprendizaje no se promueve solamente sentando al otro que escuche y tome notas y a ver cómo se las arregla. Esto supone para nosotros un trabajo permanente sobre las prácticas de aprendizaje, por cada módulo y por los 4 módulos. Nosotros trabajamos sobre la base de un mapa de prácticas de cada módulo y de los 4 módulos. Entonces, de repente, en el tercer módulo asoma una práctica que se parece o que podría recoger algo del segundo o del primero, vamos viendo. Porque es lo que le vamos a pedir a ustedes que hagan para aprender juntos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Cada práctica, y esto lo voy a decir ahora y después lo voy a matizar, porque la cuestión tiene otro sentido, pero por cada momento que van viviendo en ese proceso, ustedes tienen que escribir el resultado de lo que trabajaron. Esa escritura supone que se van acumulando páginas. Imagínense cuando empezó el posgrado que venían colegas y nos traían los productos de su de trabajo escrito a mano. ¿Saben lo que fue eso, no? Y había gente que no sabía escribir a máquina. Y además casi nadie tenía computadora. Entonces, con la segunda promoción, al comienzo de la segunda, tuvimos 2 promociones en un año porque vino mucha gente, bueno, toda otra historia. Como a los 7, 8 meses, lo fui a ver a Armando otra vez, le digo, Armando, vamos a pedir algo que te vas a meter en un lío porque van a venir a protestar de lo lindo. ¿Qué cosa? Y que ya no vamos a recibir nada que no venga digitalizado. Y se armó un lío porque mucha gente se enojó mucho. Porque, dame plata para comprar la computadora, etc. Bueno. Las prácticas se van acumulando y de repente uno, a lo largo del camino, ha digitalizado 60, 70, 80 páginas. Y sobre la base de eso vamos trabajando, porque la práctica ustedes se la envían a su asesora la lee. ¿Cuántas veces cambiaste de anteojos, Elsa? La asesora la lee, se comenta,
Así que van dialogando con su asesora y entre ustedes también en algunas prácticas. De manera que en la base de este posgrado es la escritura. Nadie se ha ido del posgrado porque no pudo escribir su texto paralelo. Nadie. Todos somos trabajadores del discurso, todos trabajamos con la palabra. Hay que ponerse, al principio se acuerdan de mi abuelita, lo que quieran, pero hay que ponerse y eso empieza a fluir. El primer texto cuesta, más o menos, el segundo y el tercero y el cuarto. Hay que hacer un texto por módulo. A ese recurso le llamamos con Francisco Gutiérrez, como lo mencionó Gustavo, texto paralelo, que en primer lugar caracterizamos como un registro y seguimiento del aprendizaje, a cargo del propio aprendiz. El que aprende va haciendo un registro y un seguimiento de su aprendizaje. ¿Cómo lo hace? Sistematizando, escribiendo, graficando, etc. Pero la expresión tiene dos términos, paralelo y texto. Y acá hay otro punto central. Paralelo porque lo va haciendo de medida que avanza en su aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero está la palabra texto. Por lo tanto, el texto no es solamente la suma de los resultados de las prácticas. No lo es. Es algo más. Es algo más. Nosotros esperamos de ustedes el cumplimiento de las prácticas, pero esperamos un texto. Y un texto quiere decir una estructura, quiere decir una hilación interna, quiere decir, ya hablaremos de la evaluación, algunas búsquedas incluso más allá de lo que les proponemos. Es decir, que la palabra texto tiene mucho peso. De hecho, cuando empiecen a ver lo primero que proponemos ahí en la plataforma, les pedimos que elijan de alguien con quien hablar desde su texto. Hablen con alguien. Yo en mi libro hablo con ustedes. Hablen con alguien. Hay que elegirse un interlocutor para hacer el texto paralelo. Puede ser la colega asesora, puede ser yo, puede ser, hay madres profesoras que lo han hablado con su hija o su hijo que está haciendo la universidad. Hay que hablar con alguien. Que fue lo que insistíamos en esa dificultad de hablar con los estudiantes. Entonces, ¿cómo se aprueba este posgrado? Digo algo y después lo retomo. Se aprueba presentando un texto paralelo, producto de todo este camino, y un coloquio. Después retomo estas cosas. Pero la clave es el texto paralelo. Así se aprueba, así se avanza. Podrán suponer, 1.800 egresados, más gente que ha hecho 1 o 2 cursos y ha tenido que abandonar por algún motivo. Tenemos varios miles de textos paralelos que han escrito nuestros colegas. Bien. ¿Cómo está programado el sistema? El sistema está pensado para 200 horas cada módulo de trabajo. 200 horas de trabajo. Que si uno lo cruza eso con 3-4 meses, equivale a unas 8 o 10 horas semanales de trabajo. Este posgrado no funciona, y no critico a nadie, simplemente no funciona con el clásico sistema de que alguien viene, desarrolla, alguien importante, intelectualmente hablando, un tema, 2 o 3 días con un grupo de gente que viene a la universidad cada tercera semana, se va y al cabo de 1 mes o 2 meses le mandan una monografía o un escrito. No funciona así. Entonces tienen que empezar a producir y a mandárselo a la asesora, que va a leer y les va a hacer sugerencias, que va a dialogar con ustedes. Así que no funciona así. Punto número 1. Como no funciona así, es imposible decir que voy a hacer el texto paralelo los 10 días o 15 que se vence el plazo de tiempo dedicado al plazo, ¿no? Cuando decir, bueno, dentro de 3 meses y resulta que 15 días lo trato de hacer. No se puede hacer. Entonces, lo que nosotros decimos, si cada uno, puede hacerse la rutina de ir avanzando según lo que le vamos pidiendo, al cabo de 15 meses se van con el diploma bajo el brazo. Porque tenemos, imagínense, 20 años
requete calculado que se puede hacer así. Lo hemos probado y reprobado que se puede hacer así. ¿Cuánta gente lo puede hacer? Y hay que vivir, y hay que andar por la vida, y uno no tiene tiempo, todo lo que hemos conversado. Pero si se puede hacer ese esfuerzo, en 3 o 4 meses aprobamos un módulo, aprobamos el siguiente, y se termina el posgrado. Este posgrado, disculpen que lo plantee así, no le regala nada a nadie, es un posgrado que tiene exigencias como cualquier posgrado universitario. Pero el ritmo, si se lo pueden dar, sin duda pueden terminar dentro de un plazo normal. ¿Quiere decir que si no termino me voy? No quiere decir nada. Si algo hacemos, tratamos de hacer, es esperarlo y acompañarlo. Para eso es la filosofía del posgrado. Pero claro, cuando ya uno va por allá debiendo 1, 2, 3 módulos, la cosa se complica cada vez más. Entonces hay que ver cómo se puede mantener. En eso los colegas les van a estar insistiendo, recordándoles por qué no avanzamos, qué está pasando. Estamos permanentemente tratando de estar en contacto con ustedes. Vamos a volver sobre el texto varias veces, ¿no? Pero cuando se termina el texto paralelo, les pedimos que hagan lo que se llama en albañilería el acabado fino. Hay que pulirlo, hay que releerlo. Nosotros decimos primero la escritura, pero después decimos la clave de la escritura es la relectura. Hay que releer. Nosotros nos leemos todo. Si yo ahora no estoy, bueno, sí, de vez en cuando algún texto sigo, pero nos leemos todo y las veces que haga falta. Esa es la clave. Por eso nos hemos sostenido, porque eso nos ha permitido mantener este seguimiento personalizado de cada una y cada uno de ustedes. Texto paralelo es un trabajo individual, no hay texto que se pueda hacer entre 2 personas, es cada persona. Sobre esto también hemos tenido algunos diálogos con amigos que dicen, bueno, pero mirá, ahora con todo este mundo de lo digital y que hacer cosas entre más de una persona, nuestra experiencia ha funcionado así y va a seguir así. Mantenemos persona por persona. Francisco Gutiérrez, en esa evolución, lanzó hace unos 6 años ya un posgrado, un doctorado en Costa Rica, él vive en Costa Rica, al cual no se puede inscribir gente sola, sino que hay que inscribirse en un equipo de 4 o 5 personas, con un proyecto. Está bien, son criterios, te hemos charlado mucho, nosotros mantenemos este criterio. Bien. Vamos ahora a conversar sobre lo que significa la evaluación. Nosotros nos preciamos de haberle sacado de encima a los colegas universitarios que han hecho el posgrado lo que significa la evaluación punitiva. La evaluación punitiva. Nosotros nos preciamos de haberle sacado a 1830 colegas y a muchos más de encima lo que significa la evaluación basada en te pongo un 7, te pongo un 8, etcétera, etcétera. De hecho hubo que discutir porque dijimos nosotros no ponemos nota. Ahora muchos posgrados no ponen nota, pero en aquel tiempo ponían. Y hubo que discutirlo con el Consejo Superior, con la comisión. ¿Cómo que no ponen nota? No, ¿usted cree que le voy a poner un 4 a un colega que me lo cruzo en el pasillo? Yo no le voy a poner un 4 a un colega. Ah, y entonces, no ponemos nota. Aprobado. Ah, bueno, van a poner desaprobado. No ponemos desaprobado. No hemos puesto en ninguna planilla, desde que empezó el posgrado, la palabra desaprobado. No hemos puesto aprobado. Ah, qué lindo, me inscribo y se acabó me hago el posgrado así de fácil, ¿no? No, nosotros trabajamos con cada uno de ustedes hasta donde podemos desde acá. A ver, lo digo con toda claridad. Tenemos una retención, que por momentos fue mayor, pero en general tenemos una retención de que de cada 100 personas que se inscriben con nosotros, 40 se gradúan. Con respecto a lo que sucede con los posgrados en el país, es altísima. Fue y es una de las altas retenciones con respecto a los posgrados. Con respecto a nosotros, es un dolor enorme que cada 100 personas se vayan 60. Nos subleva. No podemos hacer nada. ¿Por qué? ¿Y por qué no podemos hacer nada? Porque la gente tiene problemas que nos exceden. Desde donde nosotros estamos, hacemos lo posible para que la gente se gradúe. Si algo nos pusimos de acuerdo cuando armamos el posgrado fue no sembrar desalientos ni ¿cuál es la palabra que uso siempre? Una palabra por ahí que es
Desilusiones, desaliento es otra palabra, ya veré. Frustraciones. No queremos. Estamos acá para que ustedes se reciban, punto. ¿Qué quiere decir que hay posgrados que se hacen para que la gente no se reciba? No sé, nosotros estamos acá para que ustedes se reciban. Y la gente tiene que vivir, le pasan cosas. Yo voy a hablar de eso enseguida cuando hablemos del texto paralelo como recurso de aprobación. Entonces, no hay notas. Aprobado. No hay exámenes. No hay examen. Ninguno. A ver si nos entendemos. No hay examen. Nosotros no examinamos a nadie. Usted dice que no tiene que haber exámenes en la universidad. Sí, yo digo que no tiene que haber exámenes en la universidad, pero no se lo digo a nadie, no se lo digan tampoco a ustedes. No hay exámenes. Si no nos andamos peleando con el sistema. Tenemos este espacio, este es nuestro espacio. Podrían haber hecho tal cosa, tal otra. Acá estamos. No hay exámenes. No hay, por supuesto, lo que puede significar que alguien tenga que repetir esa instancia del examen, es decir, que te repruebo 2, 3 veces. Ahora vuelvo a lo que dije al comienzo. Nosotros le hemos sacado de encima a los colegas universitarios que han cursado el posgrado lo que significa la bendición de no estar asediado por una evaluación punitiva. Y no regalamos nada. Cuesta mucho hacer lo que nosotros hacemos. Y no estamos de acuerdo con ninguna evaluación punitiva en ningún lugar del sistema, sea del país que sea y sea del universo que sea. No nos interesa eso. A ver, por favor, perdonen que sea obsesivo. Yo no estoy alardeando con lo que estoy diciendo. Estoy contándoles una experiencia universitaria en la cual hemos invertido mucho esfuerzo y en la cual nos reconocemos como trabajadores docentes como ustedes. Hemos creído en algunas cuestiones como las que les estoy diciendo, pero no que acá está la bandera de la nueva evaluación. Acá está el trabajo nuestro. Bien. ¿Qué sucede entonces? ¿Alguien termina su texto paralelo? Y hace el coloquio. Me detengo en el texto paralelo. El texto paralelo es aprobado dentro de 3 posibilidades. Hay 3 posibilidades de aprobar el texto paralelo. Un primer texto paralelo que cumple seriamente, dignamente, a un nivel, no digo de mínima exigencia, sino a un nivel de resolver lo que pedimos, porque la persona que lo hace se ha dado a sí misma ese horizonte de logro. Y ojo a lo que estoy diciendo. Esa persona se ha dado a sí misma ese horizonte de logro. Cumple. Es un primer plano del texto paralelo, un primer tipo de texto paralelo. Aprobado. Segundo tipo de texto paralelo. Alguien cumple y empieza a agregar algo más. De su experiencia personal, de otras lecturas que ha hecho, empieza a agregar algo más. Aprobado. Tercer tipo de texto paralelo. Alguien se suelta completamente, trae otros ejemplos, busca, le pedimos una entrevista hace 10 más, trae un trabajo aprobado. Entonces alguien podría decir, qué lindo, ¿no? El tercero puede decir, yo me he pasado, 200 horas? Le dediqué 300. Y aquel otro que seguro que le dedicó 70 los ha aprobado. ¿Y bueno, el problema es él y tuyo, no es mío. Él aprendió la mitad de lo que aprendiste. Y acá la cuestión es el aprendizaje. Si usted va a hacer un curso de este tipo, jugando a ese nivel, y ahora voy a aclarar esto ahora enseguida, y bueno, es su opción. Usted eligió no aprender lo que aprendió este señor que hizo todo el esfuerzo. Primer tema. Segundo, empieza un colega y hace un primer texto, pero así, que uno queda con la boca abierta. Viene el segundo texto y el colega hace
y nos presenta un texto que apenas logra lo mínimo. ¿Cómo que le pasó? Y a lo mejor le pasó a la vida, ¿no? Digo, a veces le pasa a la vida a uno. Perdió horas de clase, tuvo un problema familiar, hizo lo que pudo. Entonces, cuidado con el juicio, ¿eh? En este posgrado no hay ni cuadro de honor ni mejor del colegio. Nosotros no ponemos un texto paralelo, el ideal, y de ahí para abajo hasta el último infeliz que escribió como pudo. Para nada. Texto paralelo es una cuestión suya, personal. Y si en todo caso comparamos, es un texto con otro suyo, no con el que mejor escribe y todas estas historias. Tenemos claro cuando un texto ha significado un enorme esfuerzo mayor, una puesta de trabajo, y sobre eso nos movemos. Entonces, así aprobamos. Tratando de ver en cada caso qué sucede si alguien pierde lo que había atesorado en el anterior, etc. Aprobado el texto paralelo, pasamos a un coloquio. El coloquio es una instancia de gente adulta que se reúne a comentar, son grupitos de 3, 4 personas que los juntamos con gente que ha aprobado el módulo, a dialogar sobre la experiencia que vivieron en algunas orientaciones. Entonces no hace falta ir al coloquio, sí hace falta que tenemos condición para aprobar, pero es otro paso más de cuando nos reunimos a conversar sobre el aprendizaje. La gente lleva sus propuestas, relata cómo hizo su texto paralelo, etcétera, etcétera. Así funciona el coloquio. La especialización tiene... Perdón, ¿está claro lo de la evaluación? Creo que, si quieren, después lo seguimos charlando. De hecho, estamos haciendo el libro de los 20 años y este tema sale en el libro. Así que para ir en el segundo semestre andaremos con el libro impreso analógicamente. El otro punto tiene que ver con la presencialidad. La presencialidad. Ustedes tienen un cronograma de las presenciales. De hecho, ya pronto tienen una presencial, que Sonia me anda persiguiendo porque a veces no llego a su presencial. Esta vez sí voy a ir. La presencialidad tiene un sentido igual a lo que les he dicho. Nosotros no los llamamos a ustedes para darles clases. En educación a distancia no se dan clases. No estoy diciendo que no haya que dar clases. A lo mejor lo digo, pero no estoy diciendo que no haya que dar clases. Pero en educación a distancia no damos clases. Hay clases virtuales, que son otra cosa. Yo soy tutor, trabajo como tutor. Por ahí Elena y estas 3 señoras han colaborado con eso, pero ahí proponemos clases virtuales que son una síntesis de 3 hojas, en fin, algo muy orientado. Pero no nos reunimos al equipo para darles clases. Nosotros no damos clases. Lo que hacemos es muy sencillo, y esto es importantísimo. A la altura del primer mes, dentro de 15 o 20 días, esperamos que ustedes hayan avanzado en la resolución por lo menos de la primera y la segunda práctica. Y los reunimos, en los 2 grupos que tienen acá, para hablar, cada uno contarle al otro cómo resolvió su práctica. Y se genera, por la puesta en común, un aprendizaje de la famosa llamada interdisciplina que hemos probado 20 años. Porque todo el mundo dice, vos como psicólogo lo resolviste así, mira, y yo como ingeniero, mira lo que hizo. Se aprende muchísimo en eso. Le damos muchísima importancia, pero muchísima importancia a la presencialidad de ustedes. Está la historia de que se puede faltar un 25%, damos treguas, pero el problema es que si uno se va perdiendo esas sesiones, pierde mucho en cuanto a aprendizaje, en cuanto a lo que puede aportar a los demás, y se empieza a trazar con estar al día con las prácticas. Entonces la clave es estar al día con las prácticas y llevarlas a la presencialidad para dialogar sobre ellas. ¿Sí? Ese es nuestro esquema de trabajo. Ahí está escribiendo mi hija que vive en México. Tengo otra que vive en otro lado, pero ya está durmiendo. No lo voy a mirar después. Entonces,
Esta presencialidad, por supuesto, hay que irla firmándose, la parte administrativa, pero tiene ese sentido y además en algunos momentos hacemos trabajos grupales, no siempre. Un día podemos charlar en otra situación para conversar sobre lo que puede significar confiar todo un posgrado al trabajo grupal. Y les aseguro que puedo contarles más de una sorpresa. Es más de una sorpresa, lamentablemente, problemática. Entonces, nosotros, la clave está en cada persona. Vamos a hacer intercambios, vamos a tener en cada módulo algunas prácticas que suponen dialogar con alguien más, pero la clave está en el trabajo de cada uno de ustedes y de cada uno de ustedes. ¿Qué me como? El aula virtual. Ah, nada menos. Bueno, el aula virtual. Parece que te voy a dar la palabra. Nuestros materiales. Sí. El aula virtual, cuando vinieron de la CONEO a evaluarnos la primera vez, me dijeron, ¿y usted qué tecnología usa? Y yo le saqué un libro, esta. Es una tecnología que tiene 5 siglos. El libro es una tecnología. Bueno, pero las otras, usamos la tecnología que nos hace falta. La iremos incorporando según nos haga falta. Entonces, ese es el criterio con el cual hemos desarrollado el aula virtual. Algo claro, sencillo, van a tener que orientarse, los primeros pasos, los que no lo han hecho, de acuerdo. Pero tratamos de hacer algo lo más llano, amigable posible para facilitar el trabajo de ustedes. Por supuesto, el mayor peso del aula virtual es el contacto con la asesora. Está el mayor peso. Pero hay otros elementos que hay que poner en juego. Así que le doy un minutito la palabra a Elena. Simplemente recordarles que ustedes han recibido una clave de usuario, contraseña, ¿no es cierto?, para ingresar al aula virtual, donde ustedes están ubicados aquí con la profesora Sonia o con la profesora Elsa. Habíamos preparado 2 semanas de ambientación en el aula virtual, ¿sí?, que empezaron hace ya 10 días. El día 20, para que ustedes pudieran entonces reconocer en esa aula, bueno, qué materiales existen, dónde está el texto base que tienen que empezar a estudiar a partir del lunes. Y bueno, también reconocer algunas herramientas básicas como el foro, ¿sí?, el foro donde ustedes tenían que presentarse, saludar a su asesora también los ha saludado, enviar un correo por la mensajería. No sé si ya han practicado mucho de estas herramientas, pero para eso estaban preparados estos primeros 10 días, ¿sí? De todos modos, justamente para eso está esa etapa de ambientación, para ver si funciona el correo, si funciona el foro, ¿sí?, porque es la forma en la que nos vamos a comunicar. Ustedes aquí como comisiones de Mendoza se van a estar viendo además una vez al mes, pero nuestros demás colegas, quienes están en el noreste, quienes están en el sur, se van a comunicar con nosotros, con el profesor, con la institución, solamente o mayormente con el aula virtual, ¿sí? Allí van a encontrar todos los materiales que ustedes necesitan para estudiar. El texto base, la bibliografía y las herramientas para comunicarnos. Para nosotros es muy importante la comunicación, es decir, semanalmente ingresamos al aula, semanalmente nos vamos comunicando con nuestras asesoras, semanalmente, bueno, vamos leyendo, produciendo una práctica y enviándola para que nuestra asesora lo conozca. En más de una ocasión vamos a tener que conversar con nuestros colegas en un grupo o en una tarea grupal. Y bueno, es un espacio, es un entorno para nosotros encontrarnos, ¿sí? De modo que la virtualidad tiene que estar a favor nuestro, a favor de ayudarnos en esa distancia.
que en este caso, en el caso de Mendoza, no es distancia geográfica, sino distancias de tiempo, porque nos falta tiempo para estar reuniéndonos semana a semana, ¿no es cierto? Bueno, pero en el caso de las demás comisiones, las distancias geográficas también se suman, ¿sí? Entonces, es nuestro lugar de encuentro y queremos que funcione de esa manera semanalmente. Bien. Elena introdujo una palabra que es importante retomarlo, y con ella voy a cerrar nuestra presentación. ¿Algo otro punto de vista? Que ella dijo que es el espacio y que necesitamos comunicarnos, ¿no? Esto que voy a decir ahora, en realidad, como concepto, salió de un trabajo también a distancia, con colegas de la UNED, de la Universidad Abierta, UNAD, Universidad Abierta y a Distancia de Colombia. Bueno, colaboramos ahí en el diseño de una maestría en comunicación, y en uno de los diálogos salió que había que armar todo el posgrado en clave comunicacional. En clave comunicacional. A mí me encantó que llegáramos a ese concepto con el grupo, éramos unos 5 o 6, porque en realidad toda la especialización está armada en clave comunicacional. Toda. Los textos, lo que les pedimos a ustedes con relación al texto paralelo, el trabajo de nuestras secretarias, sin duda el trabajo con la asesora, lo que esperamos de comunicación con ustedes. Y ese en clave comunicacional en realidad tiene una historia de unos 60 años por lo menos en el contexto de América Latina. Porque este juego entre comunicación y educación se empieza a formalizar con una primera propuesta de la UNESCO en la década del 50, cuando la UNESCO empezó a hablar de comunicación educativa. Y de hecho fundó un instituto que se llamó el ILSE, por allá por el 57, 58, que se llamó Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, o de la Comunicación Educativa. Que era como se entendía entonces la comunicación, era la revolución tecnológica de las filminas, toda esta primera revolución analógica, y en ese momento surgió esto. Después empezaron a surgir otras búsquedas con respecto al término. De hecho, Francisco Gutiérrez, con gente de la escuela francesa, trabajó esto de pedagogía de la comunicación. Yo he jugado de distintas maneras, comunicación y educación. Terminé hablando en un libro que publiqué hace un tiempo, la comunicación en la educación. Y últimamente, aunque ya la palabra arranca en la segunda mitad de la década del 70, ha aparecido el concepto de educomunicación. Educomunicación. Los que venimos de unos años atrás, yo estoy metido en estos temas desde los años 60, nos cuesta sumarnos a este concepto. De hecho, ahora tengo que ir a Buenos Aires a dar un par de conferencias y me piden que hable de la educomunicación. Bueno, ya veremos qué hago. Pero el concepto se instala para bien, porque dentro de eso hay muchas cuestiones muy importantes, ¿no? Quiero insistir en eso, porque para nosotros, si la pedagogía no tiene un componente fuerte comunicacional, ¿de qué estamos hablando, no? Si la relación de promoción y acompañamiento del aprendizaje no tiene un énfasis, una fuerte impronta comunicacional, ¿de qué estamos hablando? Que hay que llegar a los textos duros, lo que ustedes quieran, pero ¿de qué estamos hablando? En algunos espacios está muy claro eso, ¿no? Hay universidades que uno llega y le ponen un tutor al lado que se encarga de todo, lo acompaña, lo ayuda a insertarse, en fin. Hay mucho para hablar de esto. Pero creo que es importante rescatar esta expresión, porque lo que hemos trabajado estos 20 años es fundamentalmente en clave comunicacional. Así que agradecerles a nombre del grupo, hay un cafecito rico ahí afuera y muchas gracias por estar.